¿Es posible creer en Dios y también confiar en la razón humana? Durante siglos, muchos vieron la fe y la lógica como caminos separados, uno exigiendo rendición, el otro exigiendo pruebas. Sin embargo, hace más de 1000 años, surgió un brillante líder judío que no veía conflicto. Para Saadia Gaon, la razón no era el enemigo de la fe, sino su compañera esencial, dos luces que iluminaban una única y divina verdad. En el siglo X, las comunidades judías de Oriente Medio se encontraban en una encrucijada vibrante de imperios e ideas. Desde Fayum en Egipto hasta las academias de Babilonia y la magnífica ciudad de Bagdad, este fue un ambiente de diversas filosofías y debates animados, donde las creencias debían defenderse con argumentos claros y lógicos. Saadia Gaon nació en esta era dinámica. Como producto de su tiempo, él vio que su gente necesitaba nuevas herramientas para navegar este mundo complejo. Saadia Gaon entendía que alejarse de la razón debilitaría la fe misma. El trabajo de su vida fue construir un puente entre las antiguas verdades de la Torá y la lógica de la mente humana. Él decía que Dios le dio a la humanidad dos luces esenciales: la luz de la revelación, que se encuentra en los textos sagrados, y la luz de la razón. Para Saadia, estas dos luces no competían. Al contrario, iluminaban la misma y única verdad divina desde diferentes direcciones. Saadia Gaon fue un hombre de muchos talentos, un verdadero gigante intelectual de su época. Su vida fue de constante aprendizaje, escritura y liderazgo. Línea de tiempo con fechas clave: 882, 921, 928, 942. Él fue, ante todo, un rabino, un maestro de su pueblo dedicado a interpretar y transmitir la ley y la tradición judía. Pero su influencia se extendió mucho más allá de la sinagoga local o la sala de estudio. También fue un erudito de clase mundial. Su mente lidiaba con los problemas más complejos de su época. Se movía con facilidad entre diferentes disciplinas, viendo conexiones que otros pasaban por alto. Él creía que servir a su comunidad significaba construir una nueva comprensión, no solo preservar las viejas tradiciones. Sus roles eran notablemente diversos. Poeta, polemista y líder, defendió el judaísmo rabínico con una misión unificada: fortalecer la identidad judía. Su viaje lo llevó de Egipto a Babilonia, donde en el año 928 de nuestra era fue nombrado Gaón de Sura. Esto lo colocó en el centro del mundo judío, una guía espiritual y legal desde España hasta Persia. Él consideraba el aprendizaje como una responsabilidad pública, escribiendo para toda la comunidad, no solo para una pequeña élite. Uno de los logros más importantes de Saadia Gaon fue su traducción de la Biblia hebrea al árabe. Para el siglo X, la mayoría de los judíos hablaban judeo-árabe, y las sagradas escrituras se estaban alejando de sus vidas diarias. Saadia sabía que la gente necesitaba la palabra de Dios en un idioma que pudieran entender. Su traducción, el tafsir, fue más que una simple transcripción literal. Fue una obra maestra de interpretación. Él evitó cuidadosamente los antropomorfismos, que son descripciones de Dios con características humanas. Por ejemplo, donde la Biblia dice que Dios habló o vio, la traducción de Saadia aclara que esto significa que Dios quiso o supo, manteniendo un concepto más abstracto de lo divino. Su comentario, el tafsir, fue más que una traducción. Proporcionó razones lógicas para los mandamientos, mostrando que estaban arraigados en la sabiduría divina. Lo usó para enseñar teología, ética y filosofía, convirtiendo la lectura de la Biblia en un profundo viaje intelectual. Por primera vez, la Biblia completa estuvo disponible para el vasto mundo judío de habla árabe en una sola versión. Esto armó a los judíos comunes con conocimiento, asegurando que la Biblia siguiera siendo una fuente viva de guía para las generaciones venideras. Para el siglo X, el hebreo ya no era un idioma hablado por la mayoría de los judíos. Sus reglas gramaticales no eran muy entendidas,
lo que amenazaba la conexión del pueblo con sus textos sagrados y su identidad. Saadia Gaon vio esto como un problema crítico. Influenciado por la avanzada ciencia lingüística de los eruditos árabes, se dedicó al estudio sistemático del hebreo. Se convirtió en uno de los primeros grandes gramáticos hebreos, escribiendo libros fundamentales sobre gramática y lexicografía. En sus trabajos lingüísticos, Saadia analizó sistemáticamente las raíces, la gramática y el vocabulario hebreos. Creó un marco que estandarizó el idioma, asegurando que pudiera enseñarse con precisión en todo el mundo judío. Esto fue esencial para mantener una identidad cultural unificada. Sus esfuerzos sentaron las bases para todos los gramáticos hebreos posteriores, preservando su integridad durante siglos. Al mismo tiempo, Saadia elevó el judeo-árabe como un idioma legítimo para la vida intelectual judía. Al elegir escribir sus obras filosóficas y legales más importantes en judeo-árabe, Saadia indicó que era un medio digno para expresar las ideas más profundas. Esta fue una decisión práctica. Él quería llegar a la audiencia más amplia posible. Pero también fue una decisión culturalmente significativa. Él demostró que era posible involucrarse completamente en la cultura árabe islámica circundante, mientras se mantenía firmemente arraigado en la tradición judía. Su trabajo tanto en hebreo como en judeo-árabe muestra su habilidad magistral para construir puentes, preservando el idioma antiguo de su gente, mientras abrazaba el idioma contemporáneo de su mundo. Al ver a muchos judíos confundidos por filosofías diferentes y dudando de su fe, Saadia escribió una guía lógica para los que estaban perplejos. Él decía que la fe y la lógica son dos caminos hacia la misma verdad. Su libro no empieza hablando de la Biblia, sino de la razón misma. Solo después de mostrar que la razón es una herramienta válida, introduce la revelación divina. Para Saadia, la revelación no va en contra de la razón, la complementa y la mejora. El enfoque de Saadia fue revolucionario. Fue el primero en construir una filosofía sistemática del judaísmo, mostrándoles a los lectores que podían ser intelectualmente honestos y profundamente fieles. El libro de las creencias y opiniones proveyó un marco poderoso, dándoles a los creyentes la confianza para mantener la tradición en un mundo que exigía explicaciones lógicas. Se convirtió en un texto fundamental para los siglos venideros. La influencia de Saadia Gaon en el futuro del judaísmo difícilmente puede exagerarse, ya que reformó fundamentalmente el pensamiento judío durante el siguiente milenio. Uno de sus mayores impactos fue en el idioma hebreo. Al escribir sus primeras gramáticas y diccionarios sistemáticos, proporcionó las herramientas para el estudio científico de la lengua sagrada. Más allá del lenguaje, el mayor legado de Saadia fue establecer una tradición respetable de filosofía judía, integrando la fe con el razonamiento formal. Esto allanó el camino para todos los grandes filósofos judíos que le siguieron, muy notablemente Moisés Maimónides en el siglo XII. El trabajo de Saadia también tuvo un efecto profundo en la ley judía y la interpretación bíblica. Al insistir en explicaciones racionales para los mandamientos, cambió el enfoque de la simple aceptación a la comprensión profunda. Su traducción de la Biblia al árabe, el tafsir, tuvo un efecto unificador duradero. Se convirtió en un texto estándar usado en toda la diáspora judía, creando un vocabulario cultural común que conectaba a las comunidades dispersas. El trabajo de Saadia sirvió como un puente intelectual entre la fe y la razón, y un puente cultural que conectó el mundo judío. La vida de Saadia Gaon no fue de tranquila erudición. Como director de la Academia de Sura, su compromiso inquebrantable lo llevó a grandes conflictos comunales, ganándose enemigos poderosos. Una lucha clave fue la disputa del calendario del 921 de la Era Común. Un desacuerdo con el erudito rival Aaron Ben Meir sobre los cálculos amenazó con crear una división, con las comunidades celebrando las fiestas en días diferentes. Como Gaón de Sura, Saadia tenía la máxima autoridad religiosa, mientras que el exilarca David Ben Zakkai ejercía el poder civil. Un conflicto estalló cuando Saadia se negó a firmar un fallo del exilarca que
que consideró injusto. Esto llevó a una amarga lucha de poder, y el exilarca depuso a Saadia, forzándolo al exilio. Durante este tiempo, escribió sus obras más significativas, incluido el Libro de las Creencias y Opiniones. La vida de Saadia fue una batalla constante en muchos frentes, contra rivales políticos, contra sectarios religiosos y contra oponentes intelectuales. Con el tiempo, él y David ben Zakkai se reconciliaron, y Saadia fue restituido como Gaón. Pero los conflictos dejaron una marca duradera en su vida y carrera. Más de 1000 años después de su muerte, el legado de Saadia Gaón sigue resonando con un poder y una relevancia notables. Montaje: científico con microscopio. Montaje: sala de conferencias universitaria. Montaje: persona leyendo una tableta. Montaje: familia en una cena festiva. Vivimos en una época que, como la suya, se define por una inundación de información. El desafío principal que enfrentó Saadia Gaón, armonizar la fe con la razón, es un desafío que enfrenta la gente moderna de todos los orígenes. Su vida nos da un ejemplo atemporal de cómo vivir en dos mundos a la vez: el mundo de la tradición antigua y el mundo del pensamiento actual. La lección clave de Saadia es que la investigación racional es parte de la fe. Él defendió una fe que es reflexiva, inquisitiva e intelectualmente rigurosa. Saadia demuestra que es posible ser una persona de profunda fe y un pensador sofisticado y crítico. Luchó por preservar el hebreo, el hilo que conectaba al pueblo judío con su pasado, mientras abrazaba el judeo-árabe para comunicar sus ideas. Este doble enfoque muestra cómo ser fiel a uno mismo y, a la vez, abierto al mundo. Al final, Saadia Gaón fue un constructor de puentes entre la fe y la razón, la tradición y la innovación. Saadia demostró que el judaísmo no era una reliquia frágil, sino una tradición robusta que se conectaba con el conocimiento humano. Le dio a su gente la confianza intelectual para navegar por un mundo complejo. Su legado es una invitación a la sabiduría integrada, donde el corazón y la mente trabajan juntos al servicio de la verdad. Él creía que las verdades más profundas eran accesibles para el corazón fiel y la mente racional. En cambio, vio una hermosa y profunda armonía. Su trabajo fue un testimonio de su creencia de que una vida completa abarca la reverencia, la razón, la tradición y la investigación. Le dio a su generación, y a todas las generaciones que le siguieron, un marco para una fe que no teme a las preguntas. Para resumir sus monumentales contribuciones, unificó al pueblo judío haciendo sus textos sagrados accesibles a través de su traducción al árabe. Preservó su identidad cultural al codificar la gramática del idioma hebreo. Fortaleció sus cimientos espirituales al construir una filosofía sistemática que demostró la base racional de la creencia judía. Fue un líder que vio los desafíos como oportunidades para profundizar la comprensión y fortalecer la convicción. Saadia Gaon enfrentó de lleno las corrientes intelectuales del siglo X, creando una síntesis duradera de pensamiento que influiría en la vida judía durante un milenio. Sus escritos, especialmente el Libro de las Creencias y las Opiniones, siguen siendo una fuente de profunda sabiduría. Su voz nos recuerda que la búsqueda del conocimiento y el viaje de la fe son una sola y noble búsqueda. Te invitamos a continuar este viaje de descubrimiento.